¿Te gusta más radio? De gustarme, sí. Pero es mucho más potente en términos de comunicación la televisión. Puedes presentar gráficos, imágenes. Claro, claro. En radio pues todo es la voz. Muy buenas noches, bienvenidos a Coordenadas. El día de hoy se presentó al Congreso de la Unión el segundo informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Mañana se pronunciará el mensaje a propósito de este informe. Igualmente, el día de hoy arrancó el periodo ordinario de sesiones del Congreso y todo esto parece marcar un ciclo. Terminaron las reformas estructurales. Hay muchas cosas por hacer en el país, sin embargo, hay la coincidencia de que viene un nuevo ciclo en la vida nacional. ¿Qué ha pasado en estos casi 2 años? ¿Qué es lo que podemos esperar en los próximos 4? Es algo sobre lo cual vamos a reflexionar esta noche aquí en Coordenadas y agradezco la presencia de nuestros invitados. En esta ocasión nos acompaña Verónica Vaz, quien es directora general del SIDAC. Verónica, bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Enrique. Y también nos acompaña Enrique Solana, quien es presidente de Concanaco Servitur. Enrique, mil gracias por estar en Coordenadas. Al contrario, gracias por invitarme. Una primera pregunta que pongo sobre la mesa, Enrique, en la visión empresarial, ¿cuál es el balance? Pareciera que tuvimos un par de años de claroscuros, un desempeño económico totalmente insatisfactorio, crecimiento muy bajo, sobre todo en el mercado interno, lo que tiene que ver mucho con la actividad comercial, pero al mismo tiempo un paquete de reformas que generan un nuevo andamiaje jurídico en México. ¿Cuál es tu balance inicial? Sí, mira, es realmente complejo, complicado hacer un resumen de los casi 2 años de trabajo de este gobierno, cuando estamos inmersos en una cultura que es cortoplacista. Siempre buscamos resultados que se encuentren en el corto plazo, a los 3 meses, a los 6 meses, al año, cuando mucho. Y aquellos planes, proyectos que buscan impactos en el largo plazo son poco entendidos. Hay países que tienen planes a 20, 25, hasta 50 años. Como los chinos, alemanes, por ejemplo, chinos, ¿no? Los alemanes. Entonces, tratar de calificar al gobierno del presidente Peña Nieto en estos primeros 2 años es complicado si no tratas de imaginarte lo que se logró construir con todos los cambios que se lograron dar y las expectativas, las posibilidades de desarrollo que se tienen en el largo plazo, no solo para el gobierno del presidente Peña Nieto. A mí me parece que es muy probable que el siguiente gobierno tenga una mejor base de partida para desarrollar una política pública interesante que lleve al país a otro derrotero, a otros resultados. Entonces, a mí me parece que hubo un gran trabajo político que forzó en muchos casos a ceder en temas como el control del orden en las calles, el tema de los maestros, algunos temas álgidos que lastimaron a la sociedad, pero que fueron manejados con muchísima prudencia para permitir que se diera el Pacto por México, que se lograran
los grandes acuerdos políticos que nos trajeron esas grandes 11 reformas estructurales, que para mí son el punto de partida de un México moderno que nos va a llevar al crecimiento si se sustenta en una eficiencia operativa y en una base de honestidad y de combate frontal y durísimo sobre la corrupción. ¿Coincidirías, Verónica, en este balance de logros relevantes que van a cambiar la faz del país o todavía no? ¿Cuál es tu apreciación? Bueno, pasamos muchos años en México diciendo que el país no avanzaba porque no se llevaban a cabo las reformas estructurales que México necesitaba y porque había una parálisis en el Congreso. Pues eso se acabó. La verdad es que el presidente Peña es un excelente operador político y se pasaron las reformas que se tenían pensadas. Para muchos era inimaginable que se pasara una reforma como la reforma energética y se hizo. Entonces me parece que desde esa perspectiva hay mucho que celebrar, que a veces no lo vemos, pero se aprobaron esas reformas. Entonces ese ya no es el pretexto para no crecer. Ahora, algunas de las reformas que se llevaron a cabo tienen un mayor potencial y los tiempos en el que vamos a ver el impacto varían. Muchas de estas reformas, coincido con Enrique, van a ser reformas que no se van a ver los beneficios necesariamente inmediatamente. Todo el tema energético, por ejemplo, es un tema más de mediano plazo. Ahora, tuvimos a un gobierno federal que estuvo enfocado a que estas reformas pasaran. Toda la atención estuvo en el Congreso y me parece que se dejaron de lado muchos otros temas, como por ejemplo el tema de la productividad, como por ejemplo el tema de atracción de inversión. Y ahora es el momento para regresar y empezar a ver todo en conjunto y decir, bueno, ya se llevaron a cabo las reformas y ahora cómo le vamos a hacer para crecer, porque las reformas por sí mismas no garantizan crecimiento. Va a tener que ver esto con cómo se operan, pero también con muchas otras acciones. A veces se habla, Enrique, de dos países. Un país donde pues ya las reformas incluso empezaron a dar frutos. Hablábamos antes de comenzar el programa del sector del automóvil, donde casi cada mes tenemos el anuncio de una nueva inversión, la última, la de Kia en Nuevo León, pero van muchas y se está convirtiendo México en una potencia en este sector. Pero en el mercado interno, a veces se dice, pues ahí el mercado interno sigue arrastrándose y no acaba de levantarse. En el sector comercial que encabezas, ¿cuál es la percepción que recibes? Sí, mira, en realidad el sector comercial, igual que el resto de la economía, porque al final el Producto Interno Bruto lo compone la suma del comportamiento de todos los sectores económicos del país, realmente ha tenido un comportamiento mediano, muy mediano, diría yo, bajo, 1.1, 1.6 en 2014, 1.7, este es muy bajo, inclusive contra la expectativa que se tenía en un principio de arriba del 3%, ya la expectativa hoy es de 2.6, 2.7 y nosotros creemos que inclusive pudiera ser menor. Fue importante el problema que se dio en los Estados Unidos, ese invierno tan fuerte, tan fuera de pues, expectativa, de esperanza. No, jamás se había visto una cosa así en muchos años. Pero por supuesto, en mi opinión, la reforma fiscal desincentivó inversiones, que es uno de los motores principales de la actividad económica, porque se fue sobre la depresión acelerada, se impactaron la deducibilidad de las prestaciones sociales, se incrementaron los impuestos sobre la renta para las personas físicas de ingresos altos. Todo esto, si tú lo revisas, impacta de manera importante el consumo interno, la capacidad de consumir de los mexicanos, y entonces esto se refleja en los resultados que se tienen. Por supuesto, son procesos que también la sociedad lo absorbe, se acostumbra, entonces empieza a vivir con esa situación y poco a poco se irá revirtiendo, acompañada de todas las ventajas que va a traer las reformas estructurales que se dieron. La energética ya el próximo año va a generar una inversión equivalente en inversión extranjera directa a la que hemos estado recibiendo en los últimos años.
Entonces ya eso va a impactar de manera muy relevante el desarrollo económico. Yo creo que el resto de este año va a ser mejor y el próximo año seguramente mucho mejor que este. Aún para el mercado interno, porque a veces pareciera que ahí está el talón de Aquiles de nuestra economía. Es decir, hay un Comité Nacional de Productividad que preside el secretario Videgaray, que es un comité muy interesante porque se analiza de manera muy técnica, muy específica, dónde están los cuellos de botella de la economía y qué se puede hacer para desactivarlos. Ahí participa la academia, participan los organismos empresariales, las principales secretarías, se trabaja de manera transversal y se han detectado sectores estratégicos para impulsarlos. Dentro de ellos está el comercio al menudeo, que es un sector muy atrasado, con muy poca productividad, tiene el 70% del empleo, pero solo produce un 25% del Producto Interno Bruto. Creo que sí se tiene una buena diagnosis, un diagnóstico de dónde hay que trabajar, hacia dónde hay que dirigir los esfuerzos y se está tratando de impactar ahí. Yo creo que no va a ser rápido, necesitamos crear una clase media social fuerte, con capacidad de compra, y una clase media de empresas fuerte, también con capacidad de mover la economía, y es lo que nos ha estado faltando. ¿Ves viable la creación de esta clase media tan debatida, Verónica, por diferentes expertos, y este segmento de empresas, a lo mejor empresas pequeñas y medianas, pero con un nivel de productividad muy superior a lo que tenemos hoy? ¿Lo ves viable? Me gustaría remontarme tantito justo lo que estaba mencionando Enrique, del tema del Consejo Nacional para la Productividad. Ese fue un tema, Enrique, que vimos presente los primeros meses de este gobierno. Y sin embargo, me parece que es un tema que queda completamente opacado por la aprobación de las reformas. Ahora, la aprobación de las reformas ya se logró y ahora la pregunta es precisamente ¿cómo hacemos que México sea un país más productivo? Y esa narrativa y esas respuestas no están ahí. A mí me parece que no hay un discurso nacional, no hay los acuerdos básicos para decir cómo vamos a elevar la productividad, una productividad que lleva décadas estancada y que si bien México tiene muchas características de un país de clase media por los patrones de consumo que son posibles gracias a un tema de apertura económica, la realidad es que es una clase media endeble, porque es una clase media que requiere de varios salarios en una familia y es una clase media que es muy vulnerable a muchos choques económicos. Entonces, México necesita empezar a preguntarse hoy cómo crecemos, pero para eso la palabra clave es productividad. Y no hay una respuesta de cómo México va a lograr ser más productivo en los próximos años. Sin más productividad es imposible que haya un incremento en el nivel de vida y esto viene también, lo estamos viendo ahorita, estamos más hablando de cómo elevamos un salario mínimo que de cómo hacemos un México más productivo. Sin embargo, pareciera que las reformas estructurales se orientaron hacia ahí, es decir, vamos a bajar el costo de las telecomunicaciones, vamos a bajar el costo de los energéticos, por lo menos para el sector industrial, el sector comercial, aquellos que no reciben subsidio ahora, y se va a traducir esto en una mayor productividad en el futuro. Si me permiten, vamos a hacer un paréntesis y regresamos con este tema. ¿Qué se requiere para que estos cambios en el papel, ya los tenemos, las reformas estructurales que modificaron la Constitución, modificaron las leyes, empiezan a modificar reglamentos, cómo hacemos para que se traduzcan en la vida real en empresas y personas más productivas? Estamos en Coordenadas, hacemos una pausa y continuamos.
Regresamos a Coordenadas y estamos hablando acerca del balance de los primeros 2 años, las perspectivas de los siguientes 4. En el corte comentábamos a propósito de la pregunta que se quedó sobre la mesa. ¿Qué tanto va a tardar y qué se requiere para que las reformas estructurales, todo el paquete, incluyendo la educativa, la energética, telecomunicaciones, etcétera, se traduzcan en unidades económicas más productivas, sobre todo las más pequeñas y personas más productivas? Y decíamos, pues puede ser un tema de largo plazo, un tema generacional incluso. Y esto tiene el riesgo de desencanto si la expectativa es que el resultado sea pronto. ¿Cómo lo ves, Verónica? A mí me parece que cuando hablamos de las reformas hay claroscuros. Lo vemos por una parte reformas como la energética que tienen un potencial impresionante para atraer inversión, pero por otra parte vemos reformas como la fiscal, donde por una parte vemos que hay una estrategia para recaudar más, y eso me parece que, o sea, si el gobierno cobra impuestos y los cobra mejor, qué bueno, esa es su tarea. Sin embargo, había una expectativa de que México pudiera tener un sistema fiscal más parejo. Y no nada más parejo, sino, por más parejo, aquí obviamente sale todo el tema de la informalidad, sino que también con esta recaudación uno pudiera seguir el dinero de forma más fácil y ver cómo es que los impuestos se traducen en bienes públicos. Y aquí estamos hablando de un tema de transparencia y estamos hablando también de un tema, sobre todo, de rendición de cuentas. Y esa es la parte que me parece que no queda clara. Y hasta que esa parte no quede clara, México va a seguir siendo un país donde existe desconfianza del gobierno, donde no hacemos al gobierno responsable, donde pagas impuestos pero no estás viendo eso reflejado en bienes públicos. Y entonces, para mí, esta fue la reforma fallida desde esa perspectiva, por lo que pudo haber sido y no fue. Perdón, ¿te refieres a la fiscal? Me refiero a la reforma fiscal. Yo creo que la reforma fiscal, algún senador decía, tenemos esta reforma fiscal porque todas las demás que se consiguieron probablemente nos llevaron a haber planeado o tenido que orientarnos a una reforma totalmente recaudatoria, de corto plazo y que además gravaba a los que ya estábamos pagando. Sí, en ciertos casos es progresiva, me parece que paga más el que más tiene, pero lo grave es que desincentiva la inversión y le quitó capacidad de consumo al sector económico, tanto en productos intermedios, de compra de maquinaria, no sé, hoteles, todo lo que se puede hacer con la posibilidad de invertir, así como la capacidad que tienen las personas en sus bolsillos, y eso lo estamos resintiendo. Yo estoy de acuerdo contigo en ese sentido, creo que hay que absorberlo, creo que hay que trabajar mucho, hay mesas de diálogo, el Consejo Coordinador Empresarial, nos hemos propuesto seguir hablando de ver cómo logramos, sin que vayamos nuevamente al Poder Legislativo, de implementar algunas medidas que hagan este proceso de transición un poquito más fácil, para que la economía se acelere. Creo que ahí tenemos que hacer mucho, todavía hay mucho por trabajar y estoy totalmente de acuerdo contigo. En el tema de hacia adelante, me parece que hay un grandísimo pendiente que es una ley anticorrupción, ¿verdad? O sea, si hay opacidad y sobre todo me preocupa muchísimo la opacidad en los estados, en los municipios, es pavorosa. Entonces, peleamos mucho porque el fondo petrolero generara fondos específicos para desarrollar las zonas de explotación de energéticos. Entonces, que no vuelva a haber ciudades del Carmen o Tuxpan o Poza Ricas que solo sufren de contaminación, prostitución, alcoholismo y falta de esperanza económica. Entonces, ahí estamos invitando que nos incorporen en consejos ciudadanos, que cuiden que ese dinero se invierta en cadenas de valor al lado de las grandes empresas que se construyen. En fin, creo que tenemos que acompañar a la sociedad, al gobierno y cuidar que el dinero se gaste como debe gastarse. Y es un reto que tenemos al frente todos y que tenemos que poner de nuestra parte todos para vigilar que se gaste como se tiene que gastar esos recursos que va a tener, sin duda, México. Se habla de 25,000 millones de dólares ya en los próximos años, cada año, que van a venir a través de la reforma energética. Es muchísimo dinero que hay que cuidar que se invierta bien.
Ahora, el cambio generacional, el cambio cultural, el cambio de esas empresas que, cuando tienes empresarios que tienen un 50% la primaria terminada, el otro 30% secundaria y solo un 20% estudios medios y superiores, pues migrarlos a técnicas de información de comunicación, que usen puntos de venta, que hagan como los OXXO, que parte de sus ingresos no dependen de la mercadería, sino que es del cobro de pago de servicios de luz, de teléfono, de venta de tiempo de telefonía. Hay muchas formas de hacerse de recursos, estamos trabajando en ello, pero va a tomar años. Hablamos de más de 5 millones de microempresas. Yo creo que el INEGI va a hablar de 5.6 millones en el último censo. Es un grandísimo reto que tiene la sociedad. Por eso nosotros convocamos a una gran acuerdo nacional para ir por las micro y pequeñas empresas, la academia, todos los sectores empresariales, el gobierno y traerlos a la modernidad. Si no lo hacemos, no vamos a crecer. Sin duda, Enrique, hay muchas tareas que todavía quedan, pero a veces diera la impresión, a ver cómo lo ves, Verónica, de que terminó el ciclo de reformas y pues ya podemos echarnos a contemplar los próximos 4 años. Finalmente ya se hizo la tarea de esta administración. Ya esta administración está en la historia, va a pasar en 15, 20 años en los libros de texto, va a contarse del conjunto de cambios constitucionales. ¿No percibes esta tentación de que pues ya terminó? Bueno, totalmente de acuerdo, creo que hay una tentación ahí enorme, pero creo que hay una tentación todavía más inmediata, que es la tentación de las elecciones intermedias. ¿Por qué? Porque las elecciones intermedias son muy importantes, es donde las personas van a salir a las urnas a castigar o a premiar en buena parte estos primeros 2 años de gobierno. Y la tentación para llevar a cabo programas que sean populistas, que simplemente busquen generar clientelas políticas, en vez de estar enfocando todos los recursos en cómo le hacemos para ir por ese México rezagado económicamente, es enorme. Es enorme. Ahora, sabemos que a la larga las reformas tienen que probar traer beneficios concretos para los ciudadanos, por una parte. Pero por otra parte, seguimos teniendo estos 2 Méxicos, el México moderno, el México exportador, el México del sector automotriz que mencionabas, pero por otra parte tenemos este México de las microempresas, de toda la informalidad, y de que es además carísimo estar en la informalidad. Y es carísimo porque las personas que están en la informalidad difícilmente pueden dar el brinco a generar más valor. El tema es que si México quiere estar mejor, tenemos que empezar a crear más valor. Y crear más valor no en esas empresas que ya lo están generando, sino ese México que está al margen, que está rezagado, que está en la informalidad. Entonces, si el gobierno no tiene un plan para realmente incorporar a este México rezagado al tema de la productividad, pues es irrelevante cualquier cosa que hagan. Difícilmente México va a poder salir adelante. Pareciera contradictorio a veces porque las reformas que se han emprendido en su mayor parte van a dar frutos después de muchos años. Si el gobierno hubiese querido emprender programas con resultados para las elecciones del 2015, pues como que este paquete de reformas no hubiera sido el apropiado para tener una ventaja política. La economía no va a estar tan bien todavía, en fin. A ti, al sector empresarial, Enrique, ¿les preocupa el manejo político de aquí a los siguientes meses, a junio de 2015? Por supuesto que comparto totalmente la opinión al respecto de que existe el riesgo de todos los partidos políticos en este momento de, mira, este tema populista de los salarios mínimos, pues la verdad se me hace impensable en este momento, dada la situación económica que estamos viviendo, pensar en meterle ese factor adicional a la problemática económica que tiene el país, cuando se sabe que el salario mínimo no se paga en la empresa formal. El Seguro Social tiene registrados alrededor de 1 millón de trabajadores con salario mínimo de 17, y ese millón, muchos de ellos son de jornada parcial. Entonces anda alrededor de 500,000 trabajadores. Es decir, la gran mayoría de los trabajadores que están registrados en empresas que están en la formalidad ganan mucho más que el salario mínimo, prestaciones sociales, etcétera. Entonces, ¿dónde se paga el salario mínimo? Precisamente como lo decías, en la calle,
el informal o el pequeño microempresario que es autoempleado y que apenas alcanza para ganar lo necesario para sobrevivir. ¿Cómo impactar en ellos si no tienes una política pública que le llegue a 5 millones de microempresas? Hay que combatir la ilegalidad, hay que combatir el sector criminal que vende piratería, que vende productos falsificados, lo vemos en la calle, estamos por todos lados inundados de este tipo de problemas. Ahí es donde tenemos que dar la lucha. El gobierno federal, su apuesta es en el régimen de incorporación fiscal, donde es un régimen subsidiado, donde pretende que en un proceso de 10 años vaya formando una cultura de tributación y que se van incorporando paulatinamente a esa cultura de pago. Con seguridad social, con la posibilidad de hacerse de casas, con posibilidad de tener créditos y con otras posibles ventajas que se les ofrezcan. Ahora, ¿cómo explicarles, cómo convencerlos, cómo quitarles el miedo a acercarse a una computadora, aprenderla, a facturar electrónicamente? Pues es un reto de la academia, es un reto de las cámaras, es un reto de los organismos empresariales, es un reto de la sociedad. Por eso es la gran convocatoria a ir. Es el 70% del empleo que está ahí. O sea, es terrible, ¿no? Y genera solo el 25% del Producto Interno Bruto. Entonces, ¿cómo crece el Producto Interno Bruto si tienes ese gran sector que no va a verse impactado de todas las grandes reformas estructurales? Es el gran trabajo que hay que hacer todos. Se nos está acabando el tiempo y quisiera que llegáramos a alguna conclusión y quisiera que la formuláramos con un par de propuestas. Si hubiese que poner el acento para los próximos años en dos cosas, Verónica, ¿cuáles elegirías tú como tareas para la administración federal? Bueno, me parece que hay que hacerse una lista de todas los ámbitos y todas las cosas que están inhibiendo la productividad empresarial y ir contra esas. O sea, tenemos que dejar de ponerle trabas a la productividad y al crecimiento y a la innovación y a la generación de valor en México. Entonces, me parece que tomaría a la empresa como centro y diría cuáles son todos los obstáculos que tiene un empresario en México y empezaría a atender uno por uno de esos. Ahora, también, y ese es en la parte interna. En la parte externa, me parecería que es importante reconocer que México está en un momento crucial en su historia, que es un momento de mucha inversión, está buscando reubicarse para exportar a Norteamérica. Y me parece que México tiene que tener un plan, no nada más de imagen de país, tiene que tener un plan de cómo esa inversión que está buscando generar más valor agregado puede venir hoy al país. Se nos acaba el tiempo. Dos puntos concretos, Enrique, como tareas. Yo creo que tenemos que seguir siendo persistentes en todo este programa que ya se tiene muy estructurado en el desarrollo del país en base a un estudio de productividad. Como tú mencionas, tenemos que ubicar nuestros nichos, nuestras vocaciones naturales. Está el turismo, está la industria automotriz, la agroindustria, la aeroespacial. El sector es un sector estratégico también, el comercio al menudeo. Entonces, se ha hecho un gran trabajo por parte de la Secretaría de Economía identificando estos nichos, proyectos de empresas tractoras, de acercamiento de créditos. Yo he llamado a una política industrial, a reconvertir industrialmente al país. Creo que por ahí nos tenemos que ir. Estoy totalmente de acuerdo que hay que trabajar sobre la productividad de todas las empresas para llevar a México a otro nivel de crecimiento mucho más efectivo y eficiente. Pues veremos mañana qué nos dice el presidente en su mensaje político a propósito de este segundo informe de gobierno. Gracias por ayudarnos a entender dónde estamos y a dónde vamos. Verónica Vaz, directora general del SIDAC. Verónica, mil gracias por acompañarnos. Gracias, Enrique. Y Enrique Solana, presidente de Concanaco Servitur. Gracias, Enrique. Muchísimas gracias, Enrique. Y buenas noches. Los espero la próxima semana aquí en Coordenadas. Sigan en la programación de El Financiero Bloomberg.